En 2025, Isabel Díaz Ayuso acaba de decir que ETA está preparada para invadir Navarra. En fin, hoy el Ejecutivo está diciendo que esto bordea el delito de odio. Vamos a leer las reacciones porque si el ambiente no era lo suficientemente caliente, esto acaba de crisparlo un poquito más. ETA desapareció hace 13 años. Por eso le pido al Partido Popular, le exijo al Partido Popular que lo dejen ya. Que lo dejen ya. ¿Quién ha sido más patriota? ¿Merchez Purúa, Óscar Matute o Isabel Díaz Ayuso? ¿Quién? Pues creo que ese capital político, que es un tesoro, yo me siento orgulloso de representar a gente fuera de mi nación. Miquel, ¿quieres pedir perdón a las víctimas del terrorismo, Miquel? Miquel, tienes mi cámara, por si quieres arrepentirte. Miquel, ¿no quieres hablar? Hoy, un escaño de Bildu manda más que el principal partido del Congreso. José. Sí, estoy aquí. ¿Cuándo es la última vez que perseguiste a un etarra en una persecución como de película? Nunca. Tu puta vida, ¿verdad? Never. ¿Eh? Never. Pues te he traído a uno que ha estado el otro día persiguiendo a una etarra. ¿Cómo? Dices, pero hay etarras todavía, sí, están saliendo de las cárceles antes de tiempo. Ah, Te voy a traer a un periodista que está acostumbrado a correr, porque es navarro y le gusta San Fermín, es un tipo atlético, que el otro día ante la noticia esta de que a Cherokee lo sacan de la cárcel durante el día, porque está allí en el País Vasco, muy a gustito y tal, y entonces, bueno, que le dan trabajo, y así él sale, pues esa noticia que ya la comentamos aquí en el canal, pues le echó cojones, se cogió el coche y se fue a ver a dónde iba. Ah. Y, y el final te sorprenderá. Os presento, bueno, mucha gente ya lo conocerá, a Chapu Apaolaza, que está aquí. Hola, Chapu. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis? Pues estamos estupendamente, tío, flipando con tu crónica. Esta crónica yo la leí el otro día en el periódico y dije, joder, tenemos que hablar con Chapu para ver, o sea, para que nos cuente el así se hizo. O sea, aquí tenéis a Cherokee, ¿vale? Y entonces lo que cuenta aquí Chapu en la crónica es básicamente eso, que, mira, aquí tenemos a otro personaje que saldrá después. Lo que cuenta es cómo lo persigue y cómo reaccionan sus compañeros, la gente que va con él. Y Chapu tiene aquí una idea muy buena, que es bautizar lo que está viendo con sus propios ojos como el Comando Cherokee. Sí, muy bueno. Antes de ponerlo, vamos a preguntarle a Chapu por qué piensa de esta declaración que nos hizo Iñaki Arteta aquí en el canal. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 66. 66. Tú la mayor parte de tu vida la has vivido con ETA. Toda mi vida. ¿Dirías que todavía vives con ETA de alguna manera? Claro. Todos vivimos con ETA de una manera. ¿Sí? O sea, ETA es una empresa que no solo se dedicó a matar, sino que extendió sus tentáculos en el sindicalismo, en el feminismo, en el ecologismo, en la universidad, con los grupos Ikasle Abertzaleak, por ejemplo, en todos los ámbitos están ellos. Ahora más porque están en las instituciones, están en los ayuntamientos y en las cosas vecinales, siempre han estado en las cosas que olían a popular, ¿no? Digamos, ¿no? Y eso existe. ETA ha dejado un departamento que era el de matar, lo ha cerrado, eventualmente tendrán las armas en un sotanillo, pero todo lo demás existe, está aquí, todo es palpable. Vale. Bueno, Chapu, ¿qué piensas de eso que dice, después, sobre todo después de este viaje, luego vamos a hablar de tu crónica, pero para empezar, ¿qué piensas de esto, de esta visión que da Iñaki Arteta de ETA como una empresa que cerró el departamento de matar, pero sigue funcionando? A ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice Iñaki, porque salvo los homicidios, todo el resto del aparataje de ETA está ahí. Es decir, ¿qué cosas
se mantienen de ETA. Sus presos están ahí. El partido que reivindicaba sus objetivos mantiene esos objetivos y mantiene el apoyo a esos presos. Siguen siendo sus presos. Los terroristas siguen yendo en las listas de esos partidos. El relato se sigue manteniendo, de hecho sigue siendo más hegemónico, ahora es más hegemónico que antes, porque lo acepta el Estado, digamos, el gobierno que gobierna en este país. Y luego, además, las formas siguen siendo las mismas. Los etarras siguen comportándose como etarras, salvo por el hecho de que no hay homicidios. El entorno Abertzale sigue presionando a la policía. Hay gente que sigue teniendo miedo, sigue habiendo altercados, sigue habiendo palizas, como las que sucedieron recientemente en Pamplona. La gente sigue coaccionada, sigue amenazada. Pues en realidad es muy difícil pensar que ETA no existe, ¿no? Salvo los homicidios, que afortunadamente cesaron. No creo que haya que darle las gracias de nada. ETA sigue ahí. Tú te levantas una mañana, bueno, lees la noticia de que Cherokee va a recibir ese beneficio y dices, pues voy a seguirlo a la salida de la cárcel, a ver dónde va. Sí, bueno, claro, hay algo que es relevante periodísticamente, que es la salida de Cherokee. Primero porque digamos que hay muchas cosas se han olvidado, pero el nombre de Cherokee es una herida que sigue ahí en la memoria colectiva de este país, ¿no? Porque es el último gran jefe sanguinario de ETA. Es el tipo que voló la T4, que fue el último gran atentado, con 2 personas dentro, y el más sanguinario que bueno, que a sus mandos se enviaron paquetes bomba a terroristas, se cometieron asesinatos, bueno. Entonces, esta persona sale, y es relevante, ¿por qué? No porque solamente haya cumplido su condena, sino porque hay una acción política, de la que podemos hablar después, que es la del gobierno de Sánchez, que promueve esta salida de la cárcel. Y nosotros decidimos ir allí, porque nosotros tenemos pues la sospecha, y la comparte la Ertzaintza, es decir, la policía vasca, de que esta persona ha salido se supone que en un estado de semilibertad, para trabajar y colaborar con una ONG, y no sabemos dónde va. Con lo cual Porque él decidimos... tiene 400 años de condena, ha cumplido 17 o 18, y entonces el permiso que se está dando en el País Vasco, y se está dando, creo, sobre todo a etarras, es, puede salir, no es un tercer grado, puede salir de la cárcel durante el día para trabajar. Efectivamente, es un estado de semilibertad. Él sale a las 8 de la mañana y vuelve a las 9 de la noche. Y durante ese tiempo, en principio, pues va a trabajar y a hacer alguna labor con una ONG que veremos cuál es. Yo no lo sé. Pero Y hay lo que te digo es que el gobierno vasco, que da esa medida de gracia, sí que tendría que tener un papel que diga, trabaja aquí y está a esta hora está aquí, pues tendría que todo el mundo tendría que saber dónde está. Claro, efectivamente. Y eso no es Deberían así. saber dónde está. No lo saben. Es decir, saben dónde está en principio. Lo que dice cuando uno pregunta a sus fuentes en la policía, lo que dicen es que instituciones penitenciarias tiene ese papel en el que él debería de estar en un sitio, pero nadie sabe dónde está. Y que otras veces ha habido casos que se han encontrado a los atarras andando por el monte, porque ya nadie les vigila. Es importante también el artículo por el cual salen. Y esto no se trata de aburrir a la gente con el reglamento penitenciario, pero es una mezcla entre segundo y tercer grado. Es decir, están retorciendo legalmente el reglamento penitenciario para poder salir y poder sacar a los etarras. Este es a través del artículo 100.2. Salvo en esta excepción han salido X personas, el 85% son etarras. Es decir, que es una puerta abierta con la propia silueta del etarra. ¿Por qué lo puede aplicar el gobierno vasco? En este caso, una consejera de Justicia socialista. Porque el gobierno central de Pedro Sánchez transfirió al gobierno vasco las competencias sobre prisiones para que pudieran salir los etarras,
por orden y acuerdo con Bildu, rubricado por Arnaldo Otegi, que dijo que había que apoyar los presupuestos si así conseguía que se sacaran los etarras de la cárcel. A nuestros presos, dijo. Claro, nuestros presos, o sea, que son suyos. Claro, luego no digamos que Bildu es ETA, ¿no? Porque entonces, pues por supuesto, somos unos fachas, unos fascistas, unos señoros que están inventándose pues esta realidad paralela y que en realidad somos unos nostálgicos de ETA, ¿no? Que el tema de la memoria es otro asunto, ¿no? Entonces, Chapu, tú dices, bueno, como mis fuentes policiales no me saben decir muy bien dónde está, me monto en el coche y voy a comprobarlo, que es el trabajo que hace un periodista. Sí, fuimos para allá, fui con ABC para el ABC a la prisión de Martutene, y entonces me di cuenta de que algo raro estaba pasando. Cuéntame Eso cómo fue, preparas el viaje. bueno, ver un poco a qué hora salía. En realidad, ya sabes que estas cuestiones periodísticas hay que tener siempre la maleta hecha, ¿eh? Con varias mudas, aunque no es una buena cobertura si no tienes que lavar la ropa interior en el baño en el lavabo del hotel, ¿no? Eso es la que decimos, ¿no? Los periodistas, ya sabes. Pero la preparación fue ir allí y ver un poco a qué hora salía, de dónde salía y un poco pulsar las fuentes. Entonces, las fuentes lo que decían era que hay sospechas de que la familia de Cherokee, su mujer o su novia o su pareja, vaya, Amaya Urizar, también era miembro de ETA y cumplió condena por ser miembro de ETA. Vive en Andoain, que está a 10 minutos de la cárcel de Martutene. Y que pudiera trabajar en una empresa que está en un polígono de Urnieta, que está a medio camino entre Martutene, entre San Sebastián, Martutene, y entre la cárcel y Andoain. Con lo cual, pues tiene sentido, ¿no? Entonces empezamos a buscar en esa empresa y en la puerta de la cárcel cuando saliera. Y lo pilláis saliendo, ¿no? Efectivamente. O sea, tú tienes perfectamente claro, él va como un poco cubierto, ¿no? Sí. Pero tú Sí, pero estás allí como un detective, quiero decir, estás dentro de tu coche mirando la puerta. el primer paso fue allí parado, es decir, a pie, porque las entradas de las calles que están aledañas a la cárcel es donde hay que dejar el coche. Uno no puede estar en la puerta de la cárcel con el coche. Así que la primera parte del reportaje fue esperarlo en la puerta. Y ya uno se da cuenta de que están sucediendo cosas muy raras. Y uno se da cuenta de cuándo va a llegar Cherokee. Porque no es una persona cualquiera. Entra mucha gente en la cárcel. Pues porque tienen que volver, porque tienen permisos, porque son presos comunes o no comunes o lo que sea. Pero este preso es diferente. Entonces, ¿qué sucede antes de que llegue Cherokee? Que aparecen dos personas con paraguas. Y esas dos personas con paraguas, con ropa reivindicativa de la izquierda abertzale, etcétera, son unas personas que empiezan a grabar a los periodistas que estamos allí. Porque estáis varios. Sí, en ese caso, ese día estaba el periodista Kake Minuesa y estaba yo. Estaba Kake Minuesa con un cámara y con otra persona y estaba yo. Y entonces esas personas se empiezan a poner delante y empiezan a grabar. Y hay un coche que lleva una persona de pasajero no, en la parte de atrás, que empieza a pasar y a hacer pasadas por delante de la cárcel y a enviar, se supone que le están enviando WhatsApps los ojeadores que están, digamos, de espías de Cherokee en la puerta de la cárcel. Vale, o sea, es una persona que tiene una red de apoyo explícita. Y vosotros habéis ido a mirar y os están mirando. Y nos están mirando, nos están grabando. Esa es una parte pequeña, que luego te contaré cómo eso se va ampliando y nos damos cuenta de que hay una red, hay un comando, hay una organización alrededor de Cherokee. De pronto ese coche se para,
sale Cherokee, no mira a nadie, le hacemos unas preguntas, le grabamos con un móvil, ponen los paraguas delante, perdón. No, ¿qué le preguntáis? Bueno, yo la pregunta que le hice es si quería hablar y decir si se arrepentía de lo que había hecho y que tenía la oportunidad de hablar para las víctimas y de dar un mensaje. Porque ¿A qué distancia estás de él? Pues unos 2 metros. Ah, ¿estás Cuando al lado? sale, sí, cuando sale, pues unos 2 metros de él. Me encuentro yo. Es una distancia, yo creo que respetable, ¿no? Sin entrar en el espacio de uno o poder violentarlo, ¿no? Yo creo que 2 metros es una cosa natural, ¿no? Y eso es lo que sucede. Porque, claro, había un dolor y las víctimas estaban expresando ese dolor y esa indignación. Por ejemplo, Marisa Guerrero, que escribió un artículo en ABC, que era delegada de Antena 3, y Cherokee le enviaron un paquete bomba a casa, que recogió su sobrinita, por cierto, estuvo a punto de saltar por los aires. Entonces le pregunté, oye, ¿tú te arrepientes? Y entonces pasan los paraguas dentro, ¿no? De momento no hay violencia. De momento no hay una coerción por parte de la gente que le apoya. De momento. Eso fue lo que pasó el primer día. Entonces ya se metió allí, yo cogí el coche, me fui para mi casa de mi madre en San Sebastián, claro. Yo soy de allí. Y volví al día siguiente. Y entonces ahí es donde se empiezan a producir ya cosas más raras todavía. Aparco el coche en una de las calles aledañas y si uno se fija, veo entrar a las 7:15 aproximadamente el coche que la víspera había devuelto a Cherokee a la cárcel. Ya reconozco el coche, es este coche, la matrícula y entonces pues este es el coche. Y entonces para en una empresa aledaña. Hay una persona que está en una parada de autobús, esperando un autobús, que es un hombre. Y está el conductor del coche. Y el conductor del coche de pronto se va a la parada de autobús. Hasta aquí todo normal. Una persona que deja el coche al lado de una parada de autobús para tomar el transporte público. Normal, ¿no? ¿Qué sucede? Normal, claro. Todo normal. ¿Qué sucede? Todo es normal hasta este momento. Hay una señora, una mujer más mayor, que pasa con otro coche y que da varias pasadas. Bueno, pues hasta ahí también es normal. Es una persona que está buscando aparcamiento o esperando a alguien. Claro, resulta que esa persona, esa señora es la señora del paraguas, de la víspera. Con lo cual entiendo que algo está sucediendo. Y hay otro coche que se pone delante de mi coche. En ese momento, naturalmente, ninguna de las dos personas que estaban ni el chofer ni el que estaba vigilando, que estaba en la parada del autobús, toman ningún autobús porque son pasajeros ficticios. A uno lo recoge un coche, otro coche se pone delante del coche del reportero, el chofer se monta en su vehículo y recoge a Cherokee. ¿Vale? Ante lo cual, yo para ver dónde iba, para conocer un poco, pues creo que es relevante periodísticamente y desde interés público, así lo creemos en el periódico, y todo el mundo puede estar de acuerdo, seguimos a Cherokee. Y ahí es donde empiezan a suceder ya cosas todavía más extrañas. Que son, bueno, lo que cuentas en el artículo, vaya. Sí, sigo al coche, o sea, no por nada, no, naturalmente con el ánimo de hacer absolutamente nada que no sea saber ¿Dónde coño trabaja? Dónde trabaja, para saber dónde trabaja, sin ánimo siquiera de revelar al público ninguna dirección ni nada que pueda suponer un problema para esta persona. Sencillamente saberlo para contarlo dónde trabaja, ¿no? Y ese coche empieza a acelerar, empieza a tomar las rotondas varias veces, empieza a hacer una conducción pues prácticamente deportiva y hay un momento en el que el coche que estaba delante de mi coche, al lado de la cárcel, intentando meterse, se adelanta y mete el morro a punto de provocar un accidente, pasando por encima de una isleta.
bueno, como si fuera una persecución para cruzarse delante de mi coche y parar ahí, y pararme, y para que Cherokee pudiera ir en su asiento de atrás, lo cual no es común, ¿no? Con lunas tintadas, a donde quisiera. Con lo cual, ya ahí está claro que hay algo que está sucediendo que no es normal. Es decir, estamos ante una persona que se escapa, que tiene a su alrededor un comando que lo vigila, que le advierte y que lo protege. No sé si utilizar la palabra proteger sería real, porque en realidad no hay ninguna amenaza. Que lo encubre, que lo Eso es, ayuda, que lo encubre. Que lo encubre, que lo ayuda. porque no quieren que sepa nadie a dónde trabaja. O sea, es que, claro, aquí Claro. lo gordo es que se supone que Ujú. la información de dónde trabaja un preso como Cherokee, pues claro, hombre, tampoco quiere nadie que vayan a molestarle a su puesto de trabajo, Ujú. porque eso es lo que hacía la izquierda Berchale y cosas peores. Claro. Pero, pero claro, es que es fundamental saber si realmente está trabajando o no, y no deja de Efectivamente. tener también cierto interés, y yo esto lo dije cuando leí que para salir tenía que tener un trabajo. Yo dije, bueno, es que quien le dé trabajo, a mí me gustaría saber quién es, ¿no? Claro. Efectivamente. Yo creo que es relevante. En eso estamos de acuerdo. Totalmente, ¿no? Es relevante. Si alguien sale de la cárcel porque va a trabajar, es relevante saber que efectivamente está trabajando. ¿En qué tipo de empresa está trabajando? Esto no se trata de decir Cherokee trabaja en el polígono de X en tal dirección, cosa que los periódicos no hacen, ¿no? Bueno, no hacen al menos el nuestro, porque ellos eran muy en sus periódicos de señalar a las víctimas, señalarlas hasta el punto de que las mataban. En periódicos en los que trabajaba y dirigía Mercedes Purua, actual heroína de un nuevo tiempo de paz, ¿no? Y de la gran coalición progresista y de las sonrisas. Pero bueno, sin salirme del comentario meramente periodístico, los presos trabajan en cárceles. Trabajan en las cárceles en talleres, se preparan en principio para la reinserción Ujú. y luego pueden salir, sobre todo en el caso en que les den algo prácticamente excepcional, como esta traje a medida que les hacen a los etarras para que salgan de la cárcel, a trabajar en empresas. ¿Qué empresas pueden ser? Pues hay una red, por ejemplo, que se llama Arrera, con H, que es una fundación que recauda dinero, una fundación, una asociación que recauda dinero para proteger a esta gente y darles una estructura para la cual puedan salir de la cárcel y puedan reinsertarse Ujú. y puedan vivir como reyes, vaya, y vivir como tú y yo. Y luego hay asociaciones, como por ejemplo Aukerak, que es la del gobierno vasco, que tiene convenios con empresas. Ujú. Yo no sé en este momento qué parte del sueldo de Cherokee, digo que no lo sé, paga la empresa y qué parte pagan los ciudadanos con sus impuestos. Porque igual estamos pagando el sueldo a Cherokee. Yo no lo sé porque, claro, como no sé dónde trabaja de momento, Mm. pues no lo puedo saber. ¿Cuál es el convenio Claro, que es que existe? yo me imagino, pues una persona que ha estado militando en ETA, que ha llegado a cabecilla, ¿no? Después de las decapitaciones, ¿no? Ya cuando quedaba lo peor de lo peor, ¿no? Porque los últimos años de ETA son realmente espeluznantes en cuanto a o sea, para ser terrorista también había que tener ciertos talentos, pero es que ya los últimos eran los más burros, lo que cuenta también Aramburu en Hijos de la Fábula, ¿no? Que ya es que Ujú. el fondo de la olla, ¿no? Pero Sí. claro, el currículum vitae, cuando tú buscas trabajo, tú necesitas poner tu currículum vitae y llevarlo a las empresas, y te dicen que no muchas veces. Tengo la impresión de que en el País Vasco pasa algo por lo que un currículum prácticamente vacío, porque esta Ujú. persona ha estado viviendo en la clandestinidad, no está trabajando en ninguna empresa salvo ETA, y luego en la cárcel puede abrirte puertas, laboralmente hablando. Ujú.
Bueno, claro, podríamos preguntarnos cuál es el índice de empleabilidad de un asesino etarra, ¿no? 100%. O sea, tú siendo Juan Soto Ibars, habiéndote posicionado en estos temas como te has posicionado, tienes, creo, menos probabilidades de obtener un trabajo en el País Vasco que unos tíos como Gaddafi, Aguirre Sarobe, Henri Parot, Cherokee, que están en este régimen de semilibertad, que han matado a 100 personas. Es Ya. así. Entonces, claro, naturalmente el problema que tú estás apuntando con estas preguntas y con mis respuestas, lo que se apunta es algo más. Es un problema estructural, Claro. de enfermedad. No solamente el asunto que compete a que Cherokee esté en la cárcel o no, sino que hay muchas otras cosas, muchas otras connotaciones. Entre otras cosas, esta. Es decir, que si tú, por ejemplo, te quedas sin trabajo, pues porque tienes un revés, bueno, desde luego en el País Vasco yo no podría trabajar. Y tú tampoco. Así te lo digo. O sea, no tendríamos un trabajo en un medio de comunicación, no podríamos trabajar en la televisión pública vasca, no podríamos ser como el etarra Osés, profesor en un instituto de Pamplona o de Tudela, o profesor en la Universidad del País Vasco. Nosotros nunca encontraríamos ese trabajo. Pero estas personas sí. Hace poco hubo en el País Vasco una polémica porque me parece que era un pederasta, un violador que había salido de la cárcel, había ido a vivir a un pueblo y en el pueblo estaban en pie de guerra para que no viviera allí. Me parece que era pederasta en concreto. Sí, era un pederasta que había violado a 3 niñas, había un monstruo. Sí, había salido de la cárcel, pues ya había cumplido su condena y claro, pues estaba ese interesante debate de, oye, ha cumplido su pena, pues que en algún sitio tendrá que vivir, en algún sitio tendrá que trabajar, pero claro, entendías perfectamente que, por ejemplo, pues la gente se sintiera insegura, ¿no? Otra cosa es que esa sensación de inseguridad deba prevalecer sobre el derecho a la reinserción, que es un debate interesante. Pero Sí, sí, sí que lo es. en este caso, siendo Cherokee un asesino, parece que ese debate no se ha dado. No, de hecho, esto es muy interesante porque después de la... yo no quiero llamarlo persecución porque yo no le estaba persiguiendo, pero bueno, después de ser testigo de todo el Starkey Hatch que había montado persecuciones de James Bond de Cherokee y de su gente, acudí a Andoain, donde en principio se decía que vive su familia, que vive Amaia Urizar, de segundo apellido, de Paz, irónicamente. Entonces, pregunté en Andoain a la gente, pues si la conocía, si sabía que Cherokee podía estar, que había salido de la cárcel, que podía estar allí viviendo. La cárcel de Martutene de Andoain está a unos 11 minutos en coche. O sea, está al lado, son las afueras de San Sebastián, ¿vale? Curiosamente, nadie me sabía dar pista de si había venido él o no a vivir al pueblo. Pero todo el mundo me hablaba de la polémica que había habido con el violador. Y cuando yo preguntaba que qué les parecía si Cherokee estaba, podía ir a vivir a su pueblo o podía salir de la cárcel o podía rehacer su vida entre vecinos como ellos, cuando había cumplido 18 o 17 años de condena de 400, todos establecían el debate de lo que tú decías, si la persona tenía derecho a volver a vivir o no. Es decir, había cumplido su pena. Por un lado están las víctimas que se sienten naturalmente ofendidas y por otro lado, pues es una persona que ha cumplido su pena. Y entonces la vida sigue. Muchos de los testimonios, diría yo que todos, salvo un testimonio, me dijeron, bueno, es una persona normal, ha cumplido su pena, tiene derecho a seguir adelante. Todos defendían el derecho de Cherokee a vivir entre ellos. Pero
En cambio, en esa misma ciudad se había montado una algarada y protestas y manifestaciones y habían ido todas las televisiones porque había ido un violador. Hmm. Lo cual produce una asimetría o una comparativa que es muy interesante y que también define mucho la situación, a mi entender, ¿no? Claro, es que... los etarras no violan. No, claro, es que lo que subyace debajo de toda esta argumentación, Juan, es que los etarras no lo hicieron tan mal. Claro, es que esa es la sensación que va quedando, porque es lo que decías tú al principio, el relato lo han ganado. ¿Es así? O sea, Sí, sí, sí. pero vamos a volver a Cherokee porque, Ujú. claro, no es... Hay etarras que se han acogido, nunca sabremos si de forma cosmética, habrá casos y casos, a un arrepentimiento, a un acto de contrición, pues de la vía Aranclares, o sea, ha habido distintas políticas para, bueno, que públicamente se arrepientan del dolor causado, como dicen ellos. Ujú. Pero es que Cherokee en concreto no solo no lo ha hecho, es que siempre parece bastante orgulloso de su currículum. O sea, que no es un etarra cualquiera. No, 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 no. Él siempre se ha mostrado, cada vez que ha tenido oportunidad, como justificando todo lo que hizo. Ni siquiera fue capaz de guardar las más mínimas formas delante de las víctimas en los juicios, cuando gritaba que no reconocía el tribunal, cuando se reía de las víctimas en su cara, y cualquiera puede buscar imágenes de Cherokee Tribunal y verá esas imágenes. Es decir, que estas son fotos que están ahí y nunca se ha arrepentido. De hecho, no solo no se ha arrepentido, sino que dentro del entorno Abertzale, de la izquierda Abertzale, él representa la esperanza de las facciones más duras, que les gustaría y que sueñan con un ETA auténtico que volviera a coger las armas. Esa es esa persona. Y de hecho ellos le acompañan y ejercen a su alrededor una violencia, sin armas aparentemente, pero ejercen la violencia. Tú durante esa persecución de película y tal, em, ¿qué sensaciones tienes? O sea, ¿estás encabronado? ¿Te acojona? O sea, cuando te están grabando también, o sea, ¿cómo lo experimentas? Es una sensación muy subjetiva, ¿eh? Es una sensación muy subjetiva, pero es desagradable y hay algo que ha cambiado en esa sensación. Y aquí solo hablo por mí, porque es una sensación que tengo yo. Y por lo tanto, igual no es aplicable a todo el mundo. El daño que yo he percibido es, yo no me considero una víctima de ETA. Las víctimas han sufrido toneladas comparado con mi gramo de sufrimiento, pero sí que he sido intimidado, he sufrido agresiones en mi vida, mi padre amenazado, bueno, han pasado cosas, ¿vale? Y yo, Juan, siempre había tenido la sensación, diferente a la de ahora, de cuando uno estaba delante de estas personas y ejercían la violencia o la intimidación contra uno, tenía la sensación y el coraje añadido de que el Estado estaba detrás de uno. Ahora, yo he tenido la muy desagradable sensación de que el Estado estaba detrás de ellos. Y esto solo es una sensación, porque es una sensación muy subjetiva, pero se vive de manera muy diferente. Se vive de manera diferente cuando uno sabe que desde el gobierno están santificando a todas estas personas y están señalando a uno, a mí, o a ti, o a otra gente como peligrosos diseminadores de odio, mientras que están señalando al que nos está agrediendo, amenazando, vigilando y tomando nota de nuestras matrículas
como, bueno, pues gente a la que habría que agradecer que haya dejado de matar, gentes de paz, de un nuevo orden normal, de un futuro en el que las partes estaban reconciliadas. Bueno, este tema del conflicto que yo creo que es una enfermedad argumental, Claro. ¿vale? Pero se les vende como, pues como una maravilla, ¿no? Y a nosotros se nos señala. Entonces, yo, si me preguntas, he tenido la sensación de que el Estado había cambiado de bando. Y es duro lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero es la sensación que yo he tenido. Porque desde el gobierno se defiende se les defiende a ellos, ¿no? Como posibilitadores de un Estado progresista y de un nuevo paraíso de la izquierda, mientras que yo soy un diseminador de odio, un facha, un bulero, que trabajo en un medio que molesta al gobierno, por lo tanto, que es el tuyo, que también es un medio bulero, fascista, nazi, me merezco lo que le hicieron a Charlie Kirk, etcétera, etcétera, etcétera. Tú dices que es una sensación subjetiva, pero no es una sensación subjetiva. Porque el hecho de que Cherokee esté fuera durante el día y no se le exija, pues, pues informar de dónde está trabajando y todo este rollo, es una señal objetiva de que el Estado está detrás de él. Entendiendo el Estado como el gobierno vasco, pero también como el gobierno que le entrega las competencias Para que haga en un esto. pacto con Bildu, nada menos. O sea, que no es un pacto con el PNV, con una retórica de la reconciliación. No, no, es nuestros presos tienen que estar fuera. Ujú. Pues sí, efectivamente, claro, hay toda una arquitectura que sostiene esto, ¿no? Que el Estado ha cambiado de bando. Y yo creo que es lo que ha sucedido. O sea, ahora este es el Chapu, no es el Chapu reportero, este es el Chapu opinador. Y yo opino que hay hechos suficientes que demuestran que el gran salto para conservar el gobierno y para mantenerse en el poder, y lo que descalabra toda la transición, el consenso, las reglas del juego constitucional, es que un partido como el Partido Socialista se pasa de bando. Y entonces empieza a considerar como gente más respetable que la oposición a Cherokee y compañía y a los que lo defienden. El otro día dijo Felipe González, y no sé por qué generó polémica, que le parece menos legítimo pactar con Bildu que pactar con Vox. Obviamente. Porque Obviamente es menos legítimo. Porque Vox no tiene 37 terroristas en las listas. Vox no es heredero de nada. Vox es un partido con el que tú puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo. Pero no es un partido terrorista. de hecho, a Vox cuando le han pillado neonazis en listas, se los ha quitado encima. No quiere tener esa vinculación. Porque le ha pasado. ¿Te acuerdas que le Claro. sacaron a algún neonazi que estaba Sí, sí, metido sí. en listas municipales Sí. y out? Y lo sacaron. Y aquí presentaron a 37 terroristas en las listas a los municipales. Creo que quitaron los Lo- que tenían delitos de sangre. Como un Sí, fue gesto un de... detalle. Un detalle, ¿no? De todas maneras, si nos fijamos, esta inversión de la culpa, o sea, este cambio de bando del Partido Socialista, yo tengo cada vez más dificultades de hablar de un sanchismo al margen de un Partido Socialista. Creo que, siendo justos, ya no existe. O sea, creo que aquel Partido Socialista es el que generó que Felipe González ya no está en el Partido Socialista. Bueno, pero esas son otras connotaciones, ¿no? Pero para cambiar de bando y seguir durmiendo tranquilo 8 horas de sus votantes, han tenido que hacer algo peor que ponerse del lado de Bildu, que es considerar al Partido Popular peor que Bildu. Entonces esto despliega actualmente unas retóricas de las que somos testigos todos, por las cuales ETA mata más que el PP, mata más que ETA. O sea, perdón, el PP mata más que ETA. Y cualquiera, en 2 clics en búsqueda en X, puede encontrar muchísimos tweets de
los tentáculos de la opinión sincronizada en Twitter, de los machacas del gobierno y de Moncloa, diciendo que Ayuso mató a 7.291 personas o con sus propias manos asesina y tal, que son las personas que murieron en las residencias en pandemia, como si en otras comunidades no hubieran muerto, pero que ETA mató solo 850. Ergo, ETA es mejor que Ayuso. Lo cual no solo santifica a Cherokee, sino que para poder vivir y para vivir en la conciencia tranquila de que de apoyar o sentirse apoyado por Cherokee, necesitan una cantidad ingente de energía para ese movimiento político tectónico y miserable que necesitan que el asesino sea yo. Y Sí. tú. Sí, así Y funciona. y las víctimas y nosotros que nos dicen a mí y a ti te dirán y al otro y al otro y al otro y a todo el mundo que diga, oye, Bildu, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ETA? ¿Qué pasa con Cherokee? Oh, joder, sois unos nostálgicos. ¿Cómo os gustaba vivir con ETA? Nos encantaba, ¿sabes? Cuando pusieron una bomba debajo de mi casa y salí volando 5 metros, destruyeron mi casa y no quiero relatar lo que vi con 12 años, en realidad estaba encantado de la vida, ¿sabes? Y estoy encantado en realidad de no poder vivir en San Sebastián, porque es una ciudad horrible. Te voy a decir una cosa, por mí, yo no quiero ese País Vasco. O sea, yo en Madrid estoy encantado de la vida. Y es mi ciudad, y es donde han nacido mis hijos y yo he encontrado libertad. O sea, que no voy a echar pestes sobre Madrid. Pues Al a contrario. Navarra, pues a tu querida Navarra va por el mismo camino. Claro, efectivamente. Va por el mismo camino porque va por el camino de la santificación de todo esto. Hay signos que nos muestran todo esto. Yo le llamo las luces en el salpicadero. Cuando alguien dice hace mucho tiempo, significa no estaba tan mal. Cuando dice hace mucho tiempo de lo de ETA, dicen no estuvo tan mal. Cuando dicen no me acuerdo, significa no estuvo tan mal. Cuando dicen no, ahora se vota, lo importante es el Servicio Vasco de Salud o el Servicio Navarro de Salud y la vivienda, que es lo que nos importa a los jóvenes, están diciendo ETA no está tan mal. Y son todas estas luces de alarma que se encienden. Y naturalmente el camino de Navarra es exactamente el mismo y nunca podremos agradecerse lo suficiente al Partido Socialista. Vamos a hacer un recuento del currículum. Es que me sigue interesando mucho eso. O sea, yo me imagino, por ejemplo, no es el caso, no creo que sea el caso, pero imagínate que a Cherokee lo ha metido en una fábrica. En esa fábrica, las posibilidades de que haya trabajando alguien relacionado con una víctima de ETA o incluso una víctima de ETA, pues son relativamente altas, visto cómo salpicó, aunque sea en el sentido más tangencial, o gente que rechace, que moralmente aborrezca todo lo que fue ETA. Entonces tú estás trabajando ahí y te ponen de compañero a Cherokee. Eso te habla de una impunidad absoluta. Claro, claro. Efectivamente, te habla de una impunidad de alguien que ha cometido semejantes delitos que nunca se ha arrepentido. Tú imagínate con qué tranquilidad uno está en su entorno laboral y puede explicar, dejar que trasciendan sus ideas políticas, Por eso, su visión del mundo, ¿no? Sabiendo que hay un tío que, pues quizás pretenda volver a coger las armas en cualquier momento, ¿no? Y que está condenado a 400 años de cárcel y que siempre fue partidario de la vía más sanguinaria y que bajo su mandato, que está imputado porque bajo su mandato se han cometido determinados crímenes. Que eso es muy curioso. Como hasta ahora los jefes de ETA eran condenados por ser jefes de ETA, pero no eran condenados en responsabilidad por los atentados que cometía ETA. ¿Vale? Pero en cambio el presidente de una empresa... hemos visto las cacerías que se hacen en redes sociales, ¿no?
Si alguien tiene una opinión, un día mete la pata a alguien en Twitter y pone... Imagínate. Venga, vamos a ver qué se puede decir más incorrecto y que provoque sobre uno toda una cacería y una caza de brujas. Cualquier machistada, cualquier gilipollez. Cualquier machistada. Pues digo cualquier cosa de Sara Santaolalla. Y digo de Sara Santaolalla que... ¡Bum! Lo que sea. Es que no quiero ni decirlo. Ni en un sentido figurado. Bueno, pues exigirían, si yo trabajara en McDonald's, exigirían a McDonald's que prescindiera de mis servicios, porque dirían, y me echarían del trabajo. Pero en cambio, toda esa gente entiende que una empresa de tornillos o de lo que sea, de que está moviendo palés, tiene que contratar a un tipo como este, ¿no? Ujú. La verdad es que es terrible. Él y los que le acompañan, porque claro, la historia aquí, la historia de la cobertura no ha terminado. Es decir, que queda lo mejor. ¿Queda lo mejor en qué sentido? O sea, Bueno, pues esa mañana está la cobertura del reportaje en la que están el seguimiento o la cobertura de su viaje hacia el trabajo, que hay varios coches que se cruzan y que sucede todo esto. Y por la noche yo acudo de nuevo a la cárcel para intentar ver qué es lo que está sucediendo alrededor de Cherokee, para ver qué es lo que está pasando con ese comando del que hablábamos, ¿no? Que había señales de que había gente protegiéndole y quiénes eran, ¿no? Así que a las 9, bueno, a las 8 de la tarde yo me acerco a la cárcel para volver a verle entrar y decir, bueno, pues a ver quién es, qué está pasando y quién tiene alrededor. Y entonces, por ejemplo, me doy cuenta de que vuelve a estar la señora del paraguas, que está dando vueltas con el coche, viendo quién está alrededor, que vuelve a estar el tipo de la parada, que vuelve a estar dando pasadas el coche con Cherokee dentro y que hay 3 personas sentadas en un banco. 3 personas sentadas en un banco, aparentemente hablando entre ellos, uno está en el respaldo, etc. Cuando llega Cherokee y sale, yo le pregunto si nos puede decir, por favor, dónde ha estado, dónde trabaja, en qué tipo de empresa, a qué se dedica durante el día. Y en ese momento hay 3 personas, más el conductor, que salen y se ponen entre Cherokee y yo. Yo me quedo en el sitio, sigo grabando con mi teléfono, empiezan a dar empujones, empiezan a decir, vete de aquí, empiezan a llamarme chacurra, que es perro, que es el mote con el que ellos denigran a la gente que consideran enemigos, y el conductor se baja del coche y me tira el teléfono, me coge el teléfono y lo tira, me da un golpe y se encara conmigo enarbolando el puño. ¿Vale? Tanto que hay una situación en la que sale la Ertzaintza de la garita de la cárcel, porque esto no pasa en una carretera, en un monte, esto pasa en la cara de la Ertzaintza. Sale la Ertzaintza, les recrimina, a mí también, no sé qué había hecho, y luego viene una patrulla de la Ertzaintza que cambian las cosas, empiezan a pedir, había compañeros que estaban haciendo fotos, piden las fotos, qué ha pasado, toman atestado a todo el mundo e inician acciones de investigación por coacciones violentas a la prensa. ujú. Es decir, que es algo que no se me lo he inventado yo, quiero decir que está ahí, ¿no? Entonces, nosotros identificamos al cabecilla que está delante empujando, al cabecilla de esos que le hace un saludo a Cherokee en el hombro, en el codo cuando pasa. Y esa persona es Ugay Serrazkin Tellería, que es un miembro del Comando Eruste que fue condenado y que cumplió condena en Francia por pertenencia a ETA, al que se le procesó hallándole no culpable por falta de pruebas del asesinato de Ignacio Uría y de otra víctima. O sea que no solo es que el etarra lleve gente alrededor, es que en ese comando hay etarras. Es que el tipo que le lleva, y esta identificación la hace El Mundo,
pero vamos, yo doy fe porque lo vi, del que conduce el coche es Gorka García Sertucha, que es el tipo que intentó matar al rey, condenado a 47 años. Es verdad que no es el tipo más, o sea, es el tipo que se me encara a mí y que viene a pegarme. Ese es el que se intentó cargar al rey. Ese es el que se intentó cargar al rey en Palma de Mallorca con un fusil de francotirador. O sea, que lo que Es está verdad que moviéndose, si es que lo cuentas muy bien en la crónica. Por cierto, tenéis la crónica aquí enlazada, la ponemos aquí abajo y también el canal de YouTube de Chapú, al que estáis obligados a suscribiros. Pero es que es muy interesante cómo lo cuentas, porque tú lo que te encuentras es que el que fue etarra y ahora se va a reinsertar, sale de la Ujú. cárcel y va a recogerlo ETA. Claro. Va a recogerlo ETA, va a amedrentar violentamente a la gente que está allí ETA, lo saca de allí ETA y ejerce las coacciones ETA. O sea, que no es que haya unos simpatizantes, digamos, que están más o menos Sí, calientes, o su tío. claro, o un familiar que en un momento dado, es que son miembros de ETA. Es que, es que lo cuentas, le pones tú la etiqueta muy bien, es el comando Cherokee. Es el comando Cherokee. Es decir, no son etarras, ¿no? ETA se ha terminado, pero recogen a un etarra, conducen como etarras, intentan pegar como etarras y amenazan como etarras miembros de ETA. Bueno, podríamos iniciar un debate sobre la prescripción o no de la condición de etarra. Yo creo que una persona que ha matado es como un torero. Un asesino nunca es exasesino. Pero digamos que el arrepentimiento, pues de mucha gente, yo conozco a gente que en los primeros años, mal está, pertenecieron a ETA, y yo no puedo decir, me costaría mucho decir que son etarras actualmente. Hombre, hay mucha Aunque, gente, hay mucha gente, coño, es que hay mucho, John Juaristi estuvo en ETA, ¿no? Y el padre efectivamente, de Viar, claro, no, que hay efectivamente. que hay una, pero más allá de eso, La manera es limpiarlo a través del arrepentimiento y claro, de la lucha por corregir esa herida y ese daño que uno mismo hizo, ¿no? O contribuyó a hacer. Pero esta gente, yo lo siento, pero siguen siendo etarras. bueno, pues solo falta una cosa, que un misterio, Ujú. y ya lo acabamos de resolver, no sé si te has dado cuenta, pero ya sabemos en qué empresa está trabajando Cherokee cuando sale de la cárcel. Está trabajando En en la ETA. empresa, en la empresa que nombraba Iñaki Arteta, claro. Claro, En la empresa de ETA. es Es que, decir, que es que está ahí, o sea, y con la ayuda del gobierno. Claro, claro, porque vamos a ver, ¿qué sucedería? Cuidado, ¿qué sucedería, por ejemplo, si vamos a compararlo otra vez con nosotros? Si nos quedáramos sin trabajo, ¿no? Mañana, pues tendríamos un paro, pues depende de las condiciones laborales de cada uno. Si Cherokee sale de la cárcel, por ejemplo, y deja de tener ese empleo, tendría una prestación por desempleo. Por ejemplo, tendría un subsidio para liberados de prisión. Y tendría una renta activa de reinserción. O sea que probablemente Cherokee esté cobrando más dinero que alguien cuya empresa quiebre ahora mismo y se quede en la puñetera calle. Oye, si a alguien esto le parece justicia, pues tendrá sus argumentos. A mí me parece terrible y me hiela la sangre. Ya te digo, no por el hecho de que yo quiera, me sucede igual que en el procés, porque yo tenga especial sed de que una persona u otra esté en la cárcel, o no, sino por todo lo que significa sí. alrededor. Sí, es que a mí más miedo que Cherokee, o sea, o más, no es miedo ya, o sea, más pesadumbre que Cherokee, que es un psicópata que no se ha arrepentido, que se encaraba con las víctimas en la Audiencia Nacional y que no ha Ujú. tenido el más mínimo gesto, ni lo va a tener, porque considera que es considera que es un héroe. Más pesadumbre que eso, que Cherokee en sí,
ya te digo, me genera, me suscita quien le da trabajo, quien le ayuda, Claro. quien lo ve pasar y dice, ¿Quién lo acepta como vecino? quien lo ve pasar y dice, ahí va Cherokee, Claro. ahí va el Gudari, ¿no? Ujú. Porque esto lo dije ya en otro lado, pero lo que más me impresionó del Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria son las notas anónimas que describían a vecinos. Porque esas las escribe gente que ni ha pagado, ni sabemos quiénes son, ni son minoritarios. O sea, Sí, sí, desde luego. a mí lo que siempre me ha parecido más espeluznante, más que el tiro en la nuca, son las persianas que se cierran en esa calle. Y eso es lo que a mí Sí. me parece, digamos, casi te diré, fascinante Ujú. de todo esto que ha pasado en el País Vasco, ¿no? Mm. Fuera del País Vasco. Entonces, El- bueno, hay una anécdota que a mí me llamó mucho la atención y yo creo que está relacionada con todo esto. Y es que cuando matan al general Garrido, y yo esto, cada vez que pienso en el problema, pienso en esta anécdota, en esta historia. Cuando mataron al general Garrido en el Boulevard de San Sebastián, debajo de nuestra casa, fue una bomba y no sé cuántos murieron. Toda la familia, prácticamente toda la familia del general Garrido. Quedan, no sé si un par de hijos, pero murieron 2, creo. Su mujer, el escolta no sé si murió, y una mujer que pasaba por allí, porque era portuguesa. Y hubo muchísimos heridos. Fue una bomba terrible. Bueno, esa noche, la gente, esa tarde y durante ese día, en el semáforo que estaba totalmente destruido, fue dejando flores. Pues al día siguiente y durante esa madrugada, echaron basura sobre las flores. Es decir, que hay una atrocidad tan fuerte, que hay básicamente hay dos caminos ante una atrocidad semejante colectiva. Porque hay alguien que tira las flores, hay alguien que cierra la persiana, hay alguien que mira por el visillo, hay alguien que informa, hay alguien que deja de saludar, como en Patria, al chato. ¿eh? Hay alguien que deja de... Hay alguien que hace todas esas cosas. Y esas personas y sus descendientes ahora tienen un problema de conciencia y tienen 2 caminos. Un camino es el asumir como pueblo y como ciudadanía que hay que restituir el honor de los agraviados, que no se está haciendo, y hay otra vía, pero la primera es la que se hizo en Alemania, y hay otra vía que es la de dar la razón al victimario y de criminalizar a la víctima. Y tengo la sensación pegajosa y desagradable de que en el País Vasco estamos ante la segunda. Y lo puedo decir, quiero decir que no estoy haciendo xenofobia autonómica porque soy parte de esa sociedad, ¿no? Soy originario de allí. Pero tengo esa sensación muy pesada, Juan. Yo también. Bueno, pues enhorabuena por esa crónica, por tu trabajo y siempre, lo siento, esto ahora va a pasar algo muy feo, no te va a gustar, pero siempre dejo que el puto José haga la última pregunta, que suele ser la mejor de toda la entrevista, así que Muy bien. invito a nuestra voz en off a que se manifieste. Pero qué voz, ¿no? Hola, ¿qué tal, Chapu? ¿Cómo estás? Hola, José. Bueno, enhorabuena también por la entrevista y sobre todo me parece muy acertado lo de Comando Cherokee y, bueno, parte de lo que habéis hablado de a ver si alguien entiende que la infraestructura sigue ahí, ¿no? Lo que decía Iñaki. Y te quería preguntar de lo último que has dicho, porque tu familia sigue viviendo en San Sebastián, ¿no? Sí, parte de ella sí. Y tú has dicho que tú no quieres el País Vasco que hay ahora, como que estás mejor en Madrid. Sí. ¿Qué cosas, de esto último que habéis hablado, de los victimarios y tal, ¿no? O sea, ¿qué cosas te cuenta tu familia o los amigos que tengas ahí o la gente? O sea, ¿de dónde viene esa sensación? ¿Por qué dices, siendo de allí y teniendo la familia allí, que
pues eso, que hay algo roto, que tú no estás a gusto. Que Yo siento que hay algo roto porque siento que hay una rotura moral, ¿no? De la manera en la que, como he dicho, pues se victimiza al asesino y se criminaliza a la víctima. Cómo a mí me llega eso es muy curioso, porque además de los comentarios, cuando Ujú. bueno, pues uno habla con la gente de su entorno, con la gente del País Vasco, que no todo el mundo está en esto, por supuesto, y hay gente, bueno, Iñaki Arteta vive en el País Vasco, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, estuvimos en su casa. Cuidado con estuviste en su casa, o sea que... Y mucha gente, mucha gente. O sea que no todo el País Vasco es así. Pero, fíjate, ¿sabes en qué lo noto, José? En el silencio. Hay un silencio, hay una omertá. Sigue habiendo, ¿no? Sigue habiendo, y ese silencio es el elefante en la habitación. Ese silencio, esa manera en la que los vascos entre nosotros ya solo podemos hablar de comida. Ya solo podemos permitirnos conversaciones sobre comida. Eso es muy, muy, muy significativo. Podemos ir a la sociedad donde no se habla de política y no se habla de fútbol. Es un sitio donde naturalmente el País Vasco es un sitio precioso, es un sitio lleno de belleza, lleno de cosas buenas, de mucha gente que es, joder, no me quiero emocionar, ¿no? Pero que toda esa belleza está constreñida porque la gente no quiere asumir esto. Prefieren pasar página. ¿Y pasar página hacia dónde? Ya. ¿No? ¿Hacia qué miserias vamos a pasar página? No podemos pasar página. Tú imagínate que dicen en Alemania, bueno, los juicios de Nuremberg, no, venga, vamos a pasar página. No, pero no podemos pasar página. Pero ahí te voy a hacer Lo noto en el silencio. te voy a hacer otra última pregunta, porque esto es algo en lo que vengo pensando bastante últimamente. Hay veces en que una sociedad tiene que elegir entre la paz y la justicia. Ujú. Felipe González en La Transición le preguntó Quintero, en una entrevista, qué legado quería dejar. Bueno, de la transición no, después. Fue justo antes de ganar las elecciones. Si era presidente o recién ganadas las del 82, pero vamos, en ese primer momento, después del Ujú. 23F, en cualquier caso, con el ruido de sables que había todavía, ¿no? Con la transición sin asentar. Felipe González dio una respuesta que a mí siempre me ha fascinado, que fue, yo quiero dejar, porque claro, le preguntaban al primer socialista en 40 años, ¿no? En el gobierno. Pues pensando que iba a salir pues, por una sociedad sin clases o yo qué sé, ¿sabes? Lo que respondió es, yo quiero dejar una España en la que no nos volvamos a matar Ujú. unos a otros. Y es esa cosa de la transición que ahora, sobre todo desde Zapatero, se reabren las heridas, pero son heridas que realmente se decidieron no curar. Es decir, dijeron, pasamos página, Claro. hacemos tablas. Entonces yo te quería preguntar, Chapu, ¿tú estás dispuesto a tragarte ese sapo en el País Vasco? Quiero decir, puede que sea lo que va a pasar. Es decir, puede que ese pasar página, es decir, renunciar a la justicia, quedan crímenes sin esclarecer, tienes a estos cabrones chulos. ¿Cuál es la Mm. diferencia para ti, Chapú, entre esa transición del año 78 y siguientes, o del año 75 y siguientes, y lo que está pasando actualmente en el País Vasco? Es decir, ¿te sientes tú como el heredero de un fusilado en una cuneta por el franquismo se podía sentir a lo mejor, o de un exiliado? Ujú. ¿Cuál es el matiz? Hombre, yo estoy seguro, o sea, yo creo que la memoria no es exigible en un solo campo. O sea, que yo no puedo pedir memoria para las víctimas de ETA y no pedirla para las víctimas del franquismo. Memoria y que esas personas estén dotadas de los recursos para encontrar a sus familiares. O sea, que España no puede ser un país con gente metida por las cunetas, ¿eh? Lo que no entiendo
si miro al 78 y miro al franquismo, lo que no entiendo es que se pretenda desde la izquierda que Franco sigue vivo y que ETA no existió. No, eso desde luego. Ese Pero sapo no me lo voy a comer. sí, pero Claro, llevándolo, yo admiro la transición. claro. eh, y no ¿Qué sé, diferencia puede haber? sí, Yo, o sea, yo tengo una diferencia. Yo tengo una diferencia. En él, que no. Primero, que yo creo que en la guerra civil, que es la base de todo esto, de todo el franquismo, hubo bandos. Y claro, que aquí no hay bandos. Aquí es una gente que mata a otros como conejos. Que ha habido un terrorismo que hubo un terrorismo de extrema derecha, que hubo cosas que la democracia se excedió y no hicieron bien, y yo no tengo ningún problema con que se estudien los crímenes del GAL. Pero lo que no vale es estudiar los crímenes del GAL borrándolos de ETA. o Eso es lo poniéndolos que no al mismo estoy nivel. poniéndolos al mismo nivel. No estoy de acuerdo. ¿Vale? Yo no estoy de acuerdo. Aunque, por supuesto, por muy aversales que puedan ser sus familiares, los hijos y los descendientes de las víctimas del GAL tienen derecho a su reparación y a su memoria, como todo el mundo, obviamente. Pero voy a otra cuestión muy diferente que hay entre esta esta infamia disfrazada de nueva transición que se supone que está sucediendo en el País Vasco. Y es que la transición fue a favor de un estadismo. Es decir, que hubo gente que, estando en el poder de la dictadura en sus últimos compases, pierde poder y se inmola para hacer algo, o sea, en contra de sus intereses, para hacer algo que era bueno para el país según ellos. Mejor o peor. Pero digamos que pierden para que haya algo bueno, que es un consenso, el espíritu del 78, etcétera, y se despojan de sus poderes. Les recuerdo que el rey tenía muchos más poderes de los que tiene ahora. Él se despoja de los poderes. Y otras muchas gentes que estaban en los últimos compases de la Bueno, UCD eran dictadura. franquistas Efectivamente. y se llevan la hostia del siglo. Efectivamente, ellos asumen y caen. Y entonces, pues, se sacrifican por alguien. El estadismo consiste en hacer algo por el país en contra de tus intereses. Sánchez lo que ha hecho es exactamente lo contrario. Hacer algo en contra del país a favor de sus propios intereses. Es decir, la claro. transición sucedió por estadismo y esto por antiestadismo. Claro, acabas de hacer una buena... Mira, esto no lo había pensado así, pero la transición es un proceso por el que el franquismo se desintegra para que acabe gobernando este país el que perdió la guerra, el Partido Socialista. Es un gesto nunca suficientemente ponderado, en realidad. Es verdad que había presión internacional, o sea que tampoco vamos aquí a pintar a los franquistas como hermanitas de la caridad, pero vamos, que el proceso fue ese. Mutatis mutandis, una transición, el decir, bueno, haya paz y dejemos a otro lado la justicia o la reparación, sería que en el País Vasco este proceso pudiera terminar con un gobierno del PP. Claro. Cosa Claro. que los artífices de esa transición saben que es Que no va a imposible. suceder. Pero además es imposible no por lo que voten los vascos, sino porque faltan vascos. Es decir, que hay una perversión del censo electoral en el País Vasco por efecto de las pistolas. Es decir, que ahora los partidos ellos están recogiendo esos frutos para gobernar. Ojo, que dejan las armas para gobernar. En el franquismo dejaron la dictadura, dejaron el gobierno para llevar la democracia. Ahora es diferente. Ahora ellos quieren ganar el gobierno. Y lo van a ganar. De hecho, lo ganan en muchos pueblos. Gobiernan impunemente. O sea, hay una diferencia muy fuerte. Y además, ojo con la perversión del censo. Es decir, que nosotros estamos como país nacionalizando a cientos de miles que son nietos de, en principio, gente que se fue al exilio durante la dictadura, cosa que luego Sánchez amplió a todos los nietos de españoles, hayan ido allí porque
por la dictadura o porque no les gustaba que lloviera en San Sebastián. Se fueron a La Habana o a Ciudad de México. Toda esa gente las nacionalizan, pero yo no puedo votar en el País Vasco. Pero es que Ana Iríbar, la mujer de Gregorio Ordóñez, cuyo asesino está incluido entre los 14 miembros que disfrutan del 102, no puede votar en el País Vasco. Eso no es una anomalía democrática. Eso es que, el PP, sí, mira, la derecha, ¿sabes? Bromicas de Pachi López sobre que la derecha no tiene poder en el País Vasco. La derecha que, por cierto, le dio la lehendakaritza. Pues esa es la cuestión, es que es terrible. Pero creo que ahí está el interés o la prueba del algodón de la infamia, ¿no? Que todo esto se hace y sucede para volver a ganar el poder. Pero si ETA tuviera que volver a matar, mataría. Lo que pasa es que ganaron. Es verdad que yo quiero poner algo de esperanza y la voy a tomar prestada de Arteta. Porque Arteta dice una cosa. Viene a decir, no sé si son sus palabras, no me gustaría equivocarme, pero viene a decir, cuando dice hemos perdido o han ganado, viene a decir, la historia es muy larga. Ya. La historia es muy larga. Sí, O sea, pero... si me preguntas que yo voy a pasar por ese aro, no. O sea, yo ya, quiero decir, que tengo 48 años y he llegado hasta el momento de mi vida en el que uno sabe que los ojos con los que mira son los ojos que va a tener para siempre. Y yo creo que no, yo por ese aro no voy a pasar. Es que esto es tremendamente conservador, pero bueno, ya he aprendido a uno que es conservador. Y ya está, no pasa nada, ¿no? Estas alturas de la vida. Bueno, Sí. pues Chapu, a Espera, Paulaza, Juan, muchísimas gracias Juan. por este rato. Vamos a dejar aquí Está hablando abajo. José. ¿Eh? Que José estaba diciendo No me algo. quiere dejar hablar. ¿José? No me quiere dejar hablar. No. Juan. Pero que bueno, pues que vamos a dejar, ahora lo dices, pero que vamos a dejar aquí abajo, lo repito, su canal de YouTube, la crónica totalmente trepidante publicada en ABC, donde podéis leer a Chapu habitualmente. Y ahora sí, José, di lo que te salga del pijo. No, porque claro, os habéis puesto a hablar y ya no es la última pregunta. Entonces, tengo una última pregunta. Bien. Visto lo que cuentas en tu crónica y la piel fina, ¿no? Cómo se ponen tan violentos con unos periodistas que simplemente vais a cubrir una cosa de interés público. Lo que has dicho de que Bildu efectivamente va a acabar ganando. Pero claro, estamos en una época sociológica de lo que llaman el pendulazo, ¿no? O sea, lo que suele pasar es que las cosas reaccionan. Entonces, cuando se empiezan a multiplicar los jóvenes que quieran un poco más de ganas de contrariarles, ¿cómo crees que lo van a llevar con esta piel fina que tienen encima? Me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque yo sé cómo se comportan con la resistencia. Porque a la resistencia la trataron a tiros. Entonces, no tengo una bola de cristal, José, pero me da mucho miedo. Cuando vean que ya no son dueños, porque ellos en realidad cesan la violencia cuando se saben dueños de la situación. Claro. Primero porque los acorrala la policía y porque ya no es tan divertido ser de ETA. Pero además porque saben que el paso que van a dar va a ser hacia el poder, ¿no? Y hacia el control del territorio. No sé cómo reaccionarían, pero no me gusta. No me gusta. No pinta bien, es la respuesta. No pinta bien, no soy muy optimista. Pues nada, ahora sí, Juan, puedes despedir. Muy buena última pregunta. Pues nada, Chapu, un placer, ya te digo. Placer Y es si os mío ha por la charla. gustado, bueno, que tenéis ahí su canal de YouTube, donde... Que se vengan a hacerse chapuliners, además de sotters. Chapulines. Chapuliners. Y sobre todo es un gran escritor, o sea que tenéis sus reportajes, sus artículos de opinión en ABC cuando
cuando os dé la gana de suscribiros a los periódicos tradicionales. Un abrazo, Chapu, Gracias, y nos eres vemos muy por ahí. generoso. Nos vemos, compañero.